Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 de Juan capítulo 2. Y hoy vamos a mirar el versículo 18 al 26. Mientras están buscando, la semana pasada, si recuerdan, miramos, Juan llega y él está dando evidencias de qué hace un creyente, ¿no es cierto? Una persona que conoce a Cristo como su Salvador, hay evidencias de que es salvo. Y la evidencia que miramos la semana pasada es que el creyente no ama al mundo. Hablábamos de qué significa el mundo. No habla de las personas, porque Cristo murió por las personas. No habla de la creación, porque la creación declara la gloria de Dios. Está hablando del sistema del mundo. Y miramos en gran detalle el sistema, pero el sistema está manejado por Satanás. Está manejado por Satanás, los demonios, y todo el sistema, la influencia que da es ir en contra de Cristo, es ir en contra del Evangelio, es ir en contra de las cosas de Dios. Desde el momento que Satanás pecó contra Dios y cayó, desde ese momento él ha estado buscando vengarse de Dios y la forma que lo está haciendo es en oposición a Dios. Y el sistema del mundo está en el control, Satanás en este momento, del sistema del mundo, y todo lo que se hace en el sistema del mundo está para hacer oposición a Dios. Y el creyente no debe participar de ese sistema. Ahora, dijimos esto la semana pasada, vivimos en el mundo y por ende hacemos cosas que están en el mundo, pero debemos ser sal y luz y vivir para el Señor en el medio de un mundo que se opone al Señor. Y por eso debemos ser fieles y permanecer en la palabra y estar listos para eso. Sin embargo, el mundo te incita, te llama, quiere que peques, quiere que caigas en el pecado y la manera que lo hace Satanás, y miramos eso, es por el deseo de la carne, el deseo de tus ojos y la arrogancia de la vida. Y nos dice que todo eso no proviene de Dios, sino que viene del sistema del mundo. Y es una realidad que vimos. Y lo que dice aquí Juan, terminaba el mensaje la semana pasada, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está hablando de alguna manera de vida eterna, pero está diciendo el creyente va a seguir siendo creyente. Aún en el medio de todas esas luchas, aún en el medio de toda esa oposición en el sistema en el cual vivimos, el verdadero creyente va a buscar obedecer la palabra de Dios en el medio de ese sistema. Y eso es lo que nos habla cuando permanece para siempre. Hoy, Juan va a seguir con la misma idea, va a hablarnos específicamente de cristianos y anticristos. Y anticristos, realmente vamos a ver en un momento cuando lo leemos, pero anticristo significa lo que es Cristo, y anti significa en contra de, o puede significar en el griego en lugar de. Entonces, cuando vos ves la palabra anticristo, son personas que están en contra de Cristo o una persona que toma el lugar de Cristo. ¿Está bien? Que sería un falso maestro. Pero o estás en oposición a Cristo o tomás el lugar de Cristo. En 1 Juan 4:3 nos dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hablamos de que hay oposición a Cristo en este momento, y vamos a mirar eso en este pasaje. Hay oposición a Cristo. Y nos dice más adelante, porque ahora estamos en el capítulo 2, pero nos dice en 1 Juan 4 que la persona que tiene el Espíritu, no importa si es Satanás mismo, los demonios o la persona que tiene la actitud o que dice que no confiesa a Jesús, que Él no es de Dios, ¿saben qué es? Anticristo. Se opone a la verdad de la palabra de Dios, se opone a Dios, se opone a la verdad de que Jesús es hombre y Jesús es Dios. Resumo eso porque lo vimos antes y lo vamos a mirar un poquito, pero si Jesús no hubiese sido 100% hombre, no podía morir en nuestro lugar. Entonces era necesario que Él sea hombre. Y si Jesús no era 100% Dios, solamente podía morir si Él era santo, podía morir por una persona.
Pero como Él era Dios y es Dios, puede morir por todas las personas. Entonces es necesario, es importante, es el Evangelio mismo, lo más fundamental del Evangelio, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y los anticristos, y el anticristo mismo que vamos a ver en un momento, pero las personas que están en contra de Dios, el espíritu del mundo, el sistema del mundo, quiere pelear en contra de esa verdad de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque si podés hacer que alguien dude si Jesús es hombre o Dios, todo el evangelio se cae a pedazos. Y eso es lo que estaban haciendo. Vamos a leer el pasaje y después vamos a meternos acá y les voy a hablar un poco más de Cristo y los anticristos. Versículo 18 dice, 1 Juan 2, 18 dice, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas con respecto a los que están tratando de engañaros, y el versículo 27 también. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Vamos a mirar hoy características de un cristiano y características de los anticristos, pero vamos a empezar con anticristo. Pero miren primero, antes de entrar, como introducción, versículo 18, empieza con la palabra hijitos. Ya hemos visto la palabra hijitos muchas veces. ¿A qué está haciendo referencia? A las personas que conocen a Cristo como su Salvador. Él los llama hijitos. Miramos en el versículo 12 que los hijos, sus pecados han sido perdonados. Miramos en el versículo 1 que dice hijitos míos. Y la idea de cuando él menciona hijitos en este libro es que son las personas salvas. Está diciendo creyentes. Está diciendo personas que han creído en Cristo como su Salvador. Y miren lo que dice. Dice, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, que vamos a ver en un momento, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Ahora Juan escribió esto más o menos en el año 90, ¿no es cierto? Un poquito antes. Entonces, desde ese momento es la última hora. Vamos casi 2000 años, ¿no? Más de 2000 años, perdón. Y Juan escribió la carta en ese tiempo y desde ese momento es la última hora. ¿Cómo sabemos que es la última hora? Bueno, Juan nos dice ahí, dice, porque han surgido muchos anticristos. Han venido personas, algunos que se llamaban cristianos, algunos que profesaban ser cristianos, algunos estaban en la iglesia infiltrados, pero estaban totalmente en contra de Dios, en contra de Cristo, sembrando falsa doctrina, sembrando cosas en oposición a Dios, influenciando para el sistema del mundo. Nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas. En el Antiguo Testamento, Dios le hablaba a los hermanos por los profetas. El versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Cuándo empezaron los últimos días? Cuando Cristo vino a la tierra. Esos son los últimos días. Entonces, desde ese momento es la última hora, cuando Cristo vino y ahora la palabra de Dios nos habla por medio de Él. Ya no necesitaban profetas, sino que era Cristo mismo en los últimos días. Primera Pedro capítulo 1 versículo 20 dice, porque Él, está hablando de Cristo, estaba preparado cuando, desde antes de la fundación del mundo,
pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Cristo desde antes de la fundación del mundo estaba listo para seguir el plan de Dios, que era morir por nosotros, pero ¿cuándo se manifestó? Los últimos tiempos, cuando Cristo vino hace 2000 años atrás. 1 Pedro 4:7, y realmente lo que está hablando acá es el día del Señor. ¿Cuándo va a volver el Señor? Y dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en la última hora. La última hora es desde que Jesús vino al mundo. Desde ese momento estamos en esa última hora. ¿Y qué sucedió desde ese momento? Salieron anticristos en oposición a Dios, en oposición a Cristo. Les agrego esto solamente para que lo piensen, si no lo has pensado. La oposición tan grande que hay en contra de Cristo, ¿saben lo que marca claramente? Que Cristo es el Hijo de Dios verdadero. Porque no ha habido oposición a otra persona más que a Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Satanás no se va a oponer a otras personas porque sabe que son falsos, pero en contra de Cristo sí. Y les agrego eso solamente para que lo piensen. La oposición grande que el mundo hace en contra de Cristo, solamente es evidencia de que Cristo es verdaderamente Dios. Porque si no, Satanás no se hubiese gastado en hacer eso. Pero acá habla no solamente de anticristos, que vamos a ver en un momento especialmente, pero en el versículo 18 dice, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene. Hay anticristos que son personas que, como nosotros, que salen y enseñan falsa doctrina, falsa enseñanza, pero también la Biblia habla de un anticristo que va a venir y va a reinar. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3 es el que puse acá, pero Pablo les está hablando a los hermanos en la iglesia de Tesalónica y les está diciendo, ellos pensaban que Jesús volvió y que algunos de ellos se quedaron en la tierra y que no fueron con él y estaban dudando. Y él le dice, no dejen que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el fin de los tiempos o la venida del Señor o el día del Señor sin que primero venga la apostasía y sea revelado, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Más adelante, aún en Tesalonicenses, nos dice que va a venir una persona con la actividad, con el poder de Satanás, y va a hacer milagros y señales, y va a engañar a muchos diciendo que Él es Cristo, el Mesías prometido. Y las personas van a ser engañadas. Nos habla que el anticristo, y pueden, si no... pueden ir al YouTube, miramos un poco del anticristo cuando estábamos en Mateo capítulo 24 y 25, pero pueden ir a mirar esos mensajes. Pero el anticristo va a ser una persona que va a ser tan convincente que hasta el pueblo de Israel va a firmar un tratado de paz con el anticristo. Nos dice en Daniel 9 y nos habla de esa persona. Y va a ser durante el tiempo de la tribulación. El tiempo de la tribulación son 7 años, dividido en dos tiempos de 3 años y medio. Y en los primeros 3 años y medio, el anticristo va a reinar y va a haber paz religiosa. Es más, Israel va a tener su templo, Israel va a volver a adorar, entre comillas, en el templo. Y cuando terminan los 3 años y medio, el anticristo va a tomar el lugar de Dios en el templo y va a pedir que lo adoren a él. Y todo el mundo va a adorarle a él. Y los que no le adoran van a ser perseguidos y asesinados. Ahora, ese es el anticristo. La Biblia nos habla en Apocalipsis de él. Nos habla en Daniel como profecía de que él va a venir. Eso todavía no sucedió, pero viene un anticristo que va a reinar por 7 años y después Dios lo va a sacar. Y va a estar con la idea principal de engañar al mundo, para adorarle a él y no a Dios. Los anticristos que hablamos aquí son personas parecidas a él. Quizás decís, bueno, el anticristo va a ser mucho peor. Es verdad, va a ser mucho peor en lo que es la cantidad, pero la idea, la filosofía es la misma.
el anticristo y los anticristos creen la misma cosa, y es ir en oposición a Dios y marcar que Jesús no es Dios y que hay otra persona que toma el lugar de Dios o lo que sea, pero están infiltrando y dando información, teología incorrecta en cuanto a Cristo. Ahora vamos a ver entonces, primero las características de los anticristos. Vamos a ver en el versículo 19, dice, la primera cosa que vemos es que salieron de la iglesia. Mire el versículo 19, dice, salieron de nosotros. ¿De quién está hablando nosotros? Está hablando de los hermanos allí que se reúnen, a quien Juan les está escribiendo esta carta. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Qué hace el anticristo hoy? Bueno, el anticristo, no todos los anticristos están en la iglesia, ¿no es cierto? Hay muchos anticristos que están en la iglesia, pero hay anticristos que están fuera de la iglesia, que están en el sistema del mundo, que crean filosofías y ideas que ignoran a Dios o están en oposición directa a Dios. Y eso ya lo miramos la semana pasada un poco. Pero también Juan nos dice, hay anticristos en la iglesia. Ahora, vamos a ver cómo sabemos quiénes son, cómo podemos identificarlos. Porque la realidad es esta, yo no sé si hay un anticristo aquí hoy, no lo sé. Vos tampoco lo sabés. Vamos a verlo por una de las características que dice aquí. Dice, ellos estaban en la iglesia se estaba reuniendo, entraron hermanos y dijeron, yo creo en Cristo como mi Salvador. Y estaba todo bien, eran parte del grupo de la iglesia y de repente dijeron, pero hay algunas cosas que no creo. O dijeron, ¿escuchaste a fulano que él habla en el internet, en el YouTube, y tiene unos mensajes excelentes? Hay una diferencia con lo que nosotros creemos. Hay algunas cosas, sí, parece que niega a Cristo, pero es buenísimo predicando. Y esas personas, tenés las dos cosas, estaban adentro de la iglesia enseñando falsa doctrina y tenía gente en la iglesia que estaba siendo influenciado por los que enseñaban falsa doctrina. En los dos casos no eran salvos esas personas. ¿Saben cómo sé? Porque no permanecieron en la iglesia. Ahora, quiero aclarar esto. No significa que cualquier persona que se va de nuestra iglesia es un anticristo. Ahora, sí quiero decirles esto. Hemos tenido anticristos en nuestra iglesia en los 8 años que tuvimos, que sí se fueron. No voy a decirles quién, pero hemos tenido personas que doctrinalmente no estaban donde dice la palabra de Dios, inventaron lo que ellos querían. Pero no todos los que se van son anticristos, ¿no es cierto? Hay algunas otras razones quizás por las que se van, entonces quiero que entendamos eso. Pero lo que Juan está diciendo es, si vos creés la doctrina correcta en cuanto a Cristo, entonces vos vas a permanecer en la iglesia, si sos un creyente verdadero. Pero los anticristos, ellos entran, empiezan a enseñar algo totalmente incorrecto a la Biblia, ¿y qué hacen los creyentes? Deben decir, eso es incorrecto. Y cuando son manifestados, o sea, cuando se manifiesta que ellos están enseñando algo que va en contra de la palabra de Dios, y los hermanos se dan cuenta, el pastor se da cuenta, ¿qué pasa con esas personas? Se van, porque se dan cuenta que no van a poder influenciar con su doctrina falsa, ¿no es cierto? Y eso es lo que Juan está diciendo. Sin embargo, las personas que sí conocen a Cristo van a permanecer. Vamos a ver eso más adelante. Pero miren esto, versículo 19 al final, la segunda parte, dice, pero salieron, ¿de dónde? De la iglesia, con el propósito de que se manifestara que no todos son de nosotros. Dios usa a los anticristos que están para sembrar oposición a Dios. ¿Y para qué los usa? Para limpiar la iglesia. Los usa para purgar a los que no son cristianos verdaderos. Y los usa para que ellos también sean engañados y se vayan de la iglesia. ¿Por qué? Porque a Dios le importa su iglesia. Porque Él quiere que tengamos la doctrina correcta. Y la idea de que salen de la iglesia, se van, se manifiesta quiénes son, es porque Dios usa a los anticristos para manifestar quién es verdaderamente de Él. Saben que aquí habían hermanos, entre comillas,
que estaban en la iglesia y se estaban yendo de la iglesia, estaban abandonando la verdad del Evangelio. Y los que estaban allí todavía en la iglesia, la idea que nos da es que estaban ahí, che, nos equivocamos nosotros, ¿cómo puede ser? Hermano fulano era un diácono, era un pastor en la iglesia y él se está yendo. Él era un líder en la iglesia, 40 años de creyente y se está yendo. ¿Estoy equivocado yo? Y Juan le dice, no, no estás equivocado. Porque ellos están creyendo una doctrina que no es verdadera y lo que están haciendo es manifestando que no son verdaderamente creyentes. Porque Dios usa a esas personas para manifestar eso. Hoy en día pasa todo el tiempo y es más grande aún porque tenés libros que son escritos con falsa doctrina o con oposición para que vos no creas el Evangelio. Hay artículos de revistas, hay sitios de internet, hay en la televisión, en la radio. Los anticristos están en todos lados buscando atraer gente para alejarlos ¿de qué? De la verdad del Evangelio. Y están en todos lados. Y Juan dice, y hay algunos que están en la iglesia. Hay algunos que se infiltran en la iglesia para sembrar esas cosas. Entonces Juan dice, no estés dudando. Cuando se van, hermanos, entre comillas, cuando se van, no dudes porque lo que están haciendo es manifestando que verdaderamente no habían creído en Cristo, sino que son falsos maestros. 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, anticristos, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizado la conciencia. Hermanos, yo no quiero crear un miedo o una exageración aquí. La Biblia dice, hay personas en la iglesia que están en oposición directa a Dios. Ahora, no estamos aquí para mirar el uno al otro, ¿no es cierto? Mira para tu izquierda, mira para tu derecha. Uno es un impostor, no es lo que estamos haciendo. No es la idea eso. ¿Cómo lo hacemos? Seguimos estudiando la palabra de Dios. Crecemos en la doctrina para saber cuándo alguien está diciendo algo incorrecto, cuándo alguien está yendo en contra de la palabra de Dios o la verdad del Evangelio. Pero la primera cosa es que van a manifestarse en algún momento cuando los enfrentamos y decimos, eso no es lo que dice Dios, van a irse. Van a irse. La segunda característica es que niegan la deidad. Miren el versículo 22 y 23. Juan pregunta, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Algunos, cuando hablamos de la deidad de Cristo, a algunos les gusta pensar, bueno, Cristo no era hombre o Cristo no era Dios, pero yo estoy negando a Cristo, pero no niego a Dios. Hay una secta muy grande, que si digo el nombre van a saber o aún van a descubrir por lo que estoy diciendo ahora, que ellos dicen, creemos en Dios, hacemos todas las cosas para Dios, pero Jesús fue creado por Dios. No es Dios. ¿Qué están haciendo ellos? Son anticristos, porque niegan la verdad. Y están por todos lados. Si vos negás a Cristo, nos dice en este pasaje, versículo 22, después de la pregunta, dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vos negás a uno de los dos, estás negando a los dos, porque son uno. Miren esto, niegan la deidad. Algunos dicen, Cristo era solo un hombre, no era Dios. Cristo vivió en la tierra y era un hombre muy bueno, pero no era Dios. Juan capítulo 10, versículo 30. Juan escribió el Evangelio. Jesús está diciendo ahí, yo y el Padre somos uno. Ahora, es muy importante estudiar el griego porque la palabra de Dios fue escrita en griego y es muy importante, especialmente en esta frase. La palabra griega para uno acá no está en masculino, sino que está en neutro. ¿Qué significa eso cuando lo interpretamos? Significa que cuando habla de Cristo y el Padre somos uno, están diciendo no son una sola persona,
Si hubiese estado en masculino, lo traduciríamos como que son una sola persona, sino que como está en neutro, la idea es que son una sola entidad, una cosa, una esencia. Y lo que Jesús está diciendo es, somos Dios. Ahora sabemos en la palabra de Dios, y es confuso porque nuestra mente no lo entiende completamente, pero habla de una Trinidad. Y en la Trinidad está Dios Padre, Jesús, el Cristo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios, la esencia de Dios. Tienen diferentes funciones en la esencia de Dios, pero son igual de Dios. No hay uno que es menor al otro, solamente en las cosas que ellos han decidido cómo es, pero son Dios. Y lo que Jesús está diciendo en este pasaje es, yo no soy un hombre, yo y Dios somos uno, yo soy Dios, soy la esencia de Dios. Ahora, si recuerdan en Juan, ¿qué querían hacer los judíos enseguida? Querían matarlo, porque blasfemó, ¿no es cierto? Porque ellos dicen, se está diciendo que es Dios. Y es lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. En Juan capítulo 14, versículo 9, dice, Jesús está hablando acá, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Dios Padre. ¿Qué está diciendo ahí? No está diciendo un parecido. No es como un padre e hijo, ¿no es cierto? Muchas veces me dicen que yo me parezco mucho a mi papá. Y siempre les pregunto, ¿qué cosas? Porque quiero solamente las cosas buenas, ¿no es cierto? Normalmente es el pelo blanco te está creciendo como tu papá. Eso es normalmente lo que me dicen. Soy parecido a mi papá en muchas cosas, pero no soy mi papá, ¿no es cierto? Soy el hijo de mi papá, tengo otras cosas diferentes. Acá Jesús está diciendo, yo y el Padre somos uno. El que me vio a mí, vio a Dios Padre. No somos parecidos, somos iguales, porque en esencia somos Dios. Entonces, algunos dicen, es solo un hombre, no puede ser Dios. Y Dios dice, Jesús dice, soy Dios. Y lo dijo en estos pasajes, y hay otros, pero no tenemos el tiempo aquí, pero les menciono nada más. Entonces, los anticristos niegan la deidad diciendo, sí, Cristo era un hombre, pero no era Dios. Algunos, en ese tiempo especialmente, creían que Cristo era solo un espíritu, que no era hombre. Y lo que pasaba, vamos a mirar el versículo y después. 1 Juan 4:2 dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo que ha venido en carne es de Dios. Cuando habla de Jesucristo nos da la idea, es Dios. Entonces lo que estás confesando es Dios vino en carne. Dios se hizo hombre. Y podés ir a Juan, capítulo 1, versículo 14. Pero podés estudiar eso. Pero el que confiesa que Jesús vino y se hizo hombre es de Dios, es verdaderamente salvo. Eso es lo que confiesa. Los anticristos no confiesan eso, sino que ellos dicen, ahí está, Cristo era solo un espíritu, no era hombre. Hablamos mucho del gnosticismo, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos cuando Juan está hablando es una idea pregnóstica. Les menciono un poco lo que es el gnosticismo. En el año 100 aproximado después de Cristo, vino un hombre que se llamaba Cerinto, y Cerinto realmente trajo una idea de estos pasajes, digamos, y que realmente después se convirtió en lo que sabemos como gnosticismo. Pero ¿saben lo que él creía? Él creía que Cristo era un espíritu flotando, ¿no es cierto? Y ese espíritu vino y descendió sobre un hombre llamado Jesús en el bautismo de Jesús. Y ese espíritu que es Dios descendió sobre él en ese momento. Y desde el bautismo del Señor hasta 3 años después, justo antes de morir en la cruz, el espíritu dijo, no, yo no voy a morir, y se fue. No sé a dónde se fue, pero se fue. Entonces ellos dicen, Cristo no era verdaderamente, era solo un hombre, no era verdaderamente Dios. Él tenía el Espíritu de Dios que descendió sobre él, pero no era necesariamente un hombre. Entonces ellos dijeron, Cristo no es verdaderamente hombre, era un hombre que temporalmente fue dado el Espíritu de Dios para hacer el ministerio. ¿Por qué hacen eso? Porque Dios no puede morir, según algunas personas. Es más, toda la religión de Islam
La cosa principal, que el problema que ellos tienen con Jesús es que dicen Dios no muere, entonces no puede ser Jesús, entonces es un profeta, eso es lo que dicen. Y eso es en oposición a la verdad del Evangelio. Entonces, Cristo no es un hombre nada más, es Dios. Cristo no es Dios nada más, es un hombre. Y necesitamos, y la Biblia nos dice eso vez tras vez tras vez, porque era necesario que sean las dos cosas para poder morir por el pecado del mundo. Ahora Juan está diciendo acá, si negás que Jesús es el Cristo, sos un mentiroso, sos un anticristo. Estás en oposición directa a la verdad del Evangelio, a la verdad de la palabra de Dios. Y si negás a Jesús, negás al Padre. Y si negás al Padre, no tenés a Jesús. La característica de los anticristos es que niegan la deidad. Ahora, quiero decir una cosa. Cuando los anticristos aparecen, no aparecen y dicen, acá llegué, acá está el anticristo, les voy a enseñar cosas totalmente en contra de la palabra de Dios. No hacen eso. Son muy sutiles. Cambian una pequeña cosita de la palabra de Dios, tan chiquita que hasta a veces los creyentes no se dan cuenta de lo que está sucediendo hasta más tarde. Y hay algunos que son engañados. Algunos son engañados porque no son salvos y se van, pero algunos son engañados y dudan y tienen problemas con eso por un tiempo y afecta su vida espiritual. Los anticristos niegan la deidad de Cristo. No importa de qué lado estás de estas dos cosas que miramos, las dos te ponen en el mismo lugar. Te ponen del lado del anticristo y los anticristos que niegan que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. La tercera cosa es que buscan engañar a los fieles. Miren el versículo 26. Dice, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Estos son los anticristos. Ellos quieren engañar a las personas. ¿Por qué? Porque están en oposición a Dios. Y si pueden engañar a personas que se llaman cristianos o aún a los cristianos, lo van a hacer y lo van a intentar y van a hacer todo lo que puedan para causar mentiras y engaños. Y muchos están, otra vez yo no sé, pero muchos están en las iglesias buscando engañar a los hermanos. Pasaje que pensaba cuando estaba mirando esto en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 26, dice, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña, parece un trabalengua, ¿no? Aparte del versículo. ¿Qué hizo ahí? Satanás... es una parábola, pero la ilustración es Jesús salvó personas, están siendo salvas, están creciendo, pero Satanás vino y puso cizaña en el medio, puso personas inconversas entre los creyentes que se llaman creyentes, dicen, tienen una profesión de fe, pero no es verdadero. Y están allí y no vamos a saber hasta el final quiénes son, pero agregado a eso, Juan nos dice que están buscando engañar a los cristianos. ¿Y saben qué? A veces tienen éxito. Está buscando engañar. Estas personas a veces están en la iglesia, entran a los seminarios bíblicos, entran a las facultades bíblicas, entran a veces en el liderazgo de la iglesia. A veces puede ser un pastor en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque los anticristos quieren engañar y buscan cualquier lugar donde pueden ir y engañar. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante eso para nosotros? Porque sabemos cómo operan y sabemos lo que dicen. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos la palabra de Dios para conocer bien la doctrina de la palabra de Dios para poder enfrentarlos. Para poder automáticamente, cuando alguien dice algo que es medio raro, cuando alguien dice algo que realmente cuando lo estudias lleva a estar en contra de la deidad de Cristo, decís, no, eso es en contra de la palabra de Dios, no voy a creer eso. Pero ellos están buscando engañar y en oposición a Dios, no importa si es en la iglesia o fuera de la iglesia, quieren engañar a los hermanos y a los que no son hermanos también. Esas son las características de los anticristos. La segunda cosa es la característica de los cristianos.
Ahora, otra vez, quiero remarcar esto. Un cristiano verdadero que creyó en Cristo como su Salvador no va a ser engañado. No va a ser engañado. Ahora, puede dudar. Puede llegar a preguntarse cuál es la verdad. Puede llegar a, en algún momento, temporalmente, ser influenciado. Es más, hablábamos de niños espirituales. ¿Cuál es la característica de los niños espirituales? No de los hijos, que son salvos, sino de los niños. Es que escuchan la doctrina de otras personas y van para acá y para allá. Son fáciles de manipular, ¿no es cierto? Entonces hay algunos creyentes verdaderos que quizás por un tiempo son manipulados porque son bebés espirituales, pero nunca van a ser engañados completamente a negar a Cristo o dejar a Dios. Ahora, quiero aclarar eso. Si lo hacen, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no son de nosotros, que no son verdaderos creyentes. Es muy importante eso. Pero bien, vamos a ver las características acá. La primera lo vemos en el versículo 20. Dice, pero vosotros, le está hablando a los creyentes en la iglesia, dice, tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Bien, acá me gustan estas palabras, ¿no? Porque nos hace sentir espiritual, ¿no? Habían dos palabras que usaban los gnósticos o los pre-gnósticos en ese tiempo, y saben que son muy parecidas a palabras que usan hoy. ¿Cuáles eran? Número uno, conocimiento. Hablaban de que ellos tenían el conocimiento especial, místico, que venía de Dios. Y la segunda cosa que hablaban era de una unción. Entonces ellos decían, tenemos conocimiento de Dios y una unción especial de Dios. ¿No es cierto? Hoy en día hay personas que hablan de conocimiento especial y unción especial de Dios. Y Juan dice, sí, ellos hablan de eso, pero nosotros los creyentes tenemos o somos ungidos, tenemos la unción que viene del Santo. Él le dice, ellos hablan de unción, pero la unción de ellos no viene de Dios, sino que viene del anticristo. La unción que nosotros tenemos viene de Dios. Ahora, cuando está hablando de unción acá, es la palabra, unción significa un aceite de unción. Crisma es la palabra. Se usa dos veces en el Nuevo Testamento, en el versículo 20 y en el versículo 27. Hay palabras parecidas que se usan en otros lugares, pero esta palabra se usa solamente en el versículo 20 y en el 27. Y es la palabra y significa ungüento realmente. Eso es lo que significa. Y lo que está diciendo acá, y la referencia es que él está diciendo, ustedes tienen la unción que es, en este pasaje, el Espíritu Santo. Y vamos a ver eso más adelante en el versículo 27. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo. Han sido ungidos con el Espíritu Santo. ¿Cuándo pasó eso en nuestras vidas? ¿Cuándo pasó eso en la vida de los creyentes? Cuando creíste en Cristo como tu Salvador. No es que en algún momento de tu vida, como muchos enseñan hoy, vos conociste a Cristo como tu Salvador, creíste, aceptaste a Cristo en tu corazón y vos estabas andando por allí y de repente el Espíritu Santo decidió ungirte, decidió venir a tu vida y desde que vino a tu vida tenés conocimiento y la unción del Espíritu Santo y ahora podés vivir para Él. Antes no podías, pero ahora podés. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que si conoces a Cristo como tu Salvador, enseguida tenés la unción del Espíritu Santo, que significa que Él viene a vivir, a residir en tu vida, en tu alma. Y Él está allí, dentro tuyo, desde el momento que crees. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que estés en la eternidad. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, dice, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, o sea, confirma tu salvación, dice, y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Eso es lo que está hablando con la unción. Hoy en día se menciona mucho la unción. No hay una unción mágica. La unción viene cuando crees en Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo mora en tu vida. No hay nada más mágico, especial o místico. Los hermanos aquí, los hermanos entre comillas, estaban diciendo, yo tengo una unción especial. ¿Ustedes qué les pasó?
Se quedaron con esas verdades que le dieron los apóstoles y es cualquier cosa eso. Nosotros ahora tenemos un conocimiento pleno de Dios, místico. Y estaban buscando el Espíritu ese mismo de Cristo que venga y descienda sobre ellos y que sean ungidos en gran manera para estar cerca de Dios. Y Juan está diciendo, ellos hablan de una unción, eso no vino de nadie más que de Satanás y de la oposición a Dios. Ustedes tienen la unción verdadera que es el Espíritu Santo. Y una cosa más acá, el versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción de el Santo. Y todos vosotros lo sabéis. La idea ahí es, ustedes tienen la del no santo, nosotros tenemos la del santo. El santo aquí en Hechos 3:14 dice, mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que os concediera un asesino. Lo que está hablando ahí es de Jesús. Y no tenemos el tiempo para que les muestre eso, pero sabemos que el santo aquí, el santo y justo es Cristo. Y cuando hace mención aquí en el versículo 20, Él está diciendo, ustedes tienen la unción que viene de parte de Dios. Es el Espíritu Santo que viene de parte de Dios, que viene de parte de Cristo, que es la Trinidad. Viene de parte de ellos para mostrarte que tenés la unción, para mostrarte que sos verdaderamente un creyente. Y lo que ellos están diciendo son pavadas. Son mentiras, son engaños. Y después termina acá, en el versículo 20, dice, y todos vosotros lo sabéis. ¿Cómo lo sabían? Porque su Biblia lo decía. Porque lo que habían aprendido de los apóstoles es lo que habían creído. Y Juan les dice, ustedes ya saben estas cosas, porque lo que les expliqué, lo que les compartí, lo que los otros discípulos y apóstoles les compartieron, las profecías que venían de Dios, eran totalmente contrarias a lo que están enseñando esas personas. Ustedes saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Hermanos, nosotros también sabemos que podemos saber lo que es verdad, porque tenemos la palabra de Dios. Y cuando alguien viene y dice, yo tengo una unción especial, lo que hay que decirles es, mostrame dónde está esta unción especial en la palabra de Dios. ¿No? Yo tengo este conocimiento especial, mostrame dónde está el conocimiento especial, porque acá la palabra de Dios no me habla de tu conocimiento especial. ¿No? Espacial, no, sí, especial. No me habla de eso la palabra de Dios. Entonces, vos y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios porque ahí tenemos el conocimiento pleno. Eso es lo que el Espíritu Santo usa dentro nuestro, usa la palabra de Dios para enseñarnos, para que crezcamos, para que no seamos engañados. Un versículo más, Romanos 8:9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Acá Pablo está diciendo, el hecho de que sos salvo, o sea, tenés el Espíritu Santo, marca que sos salvo. Y si no tenés el Espíritu Santo, no sos salvo. La Biblia nos dice, crees en Cristo como tu Salvador y recibís el Espíritu Santo, mora dentro tuyo para marcarte lo que es pecado, para realmente enseñarte la palabra de Dios. Vamos a ver eso en un momento, no me quiero adelantar. ¿Qué hicimos entonces para tener la unción? Creyeron en la verdad. Eso es lo que hicimos. No hay nada más que eso. Crees en la verdad y ahora tenés toda la verdad en la palabra de Dios y podés estudiarlo y podés conocerlo plenamente a Dios. No necesitamos nada más, no necesitamos manifestaciones nuevas, no necesitamos profecías nuevas porque Dios ya nos ha dado toda la verdad necesaria. La segunda cosa, la característica de los cristianos es que van a conocer la verdad. Mire el versículo 21, dice, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Él les dice, ustedes ya saben estas cosas. Ustedes ya tienen conocimiento de la verdad del Evangelio. Es lo que les expliqué antes, es lo que los discípulos y los apóstoles les hemos explicado. No necesitas algo especial para acercarte a Dios. Y ya miramos eso rápidamente. El tercero, permanecen fieles. Miren el versículo 24. Dice, y en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora, Juan les compartió el Evangelio,
Los apóstoles les compartieron el Evangelio, ellos creyeron, no sabemos cuántos años pasaron, pero ellos creyeron en el Evangelio y estaban creciendo en la palabra de Dios y en la predicación de la palabra de Dios que se daba. Y llegaron otras personas y dijeron, pero ustedes no saben de lo nuevo del Señor. Yo les quiero contar lo nuevo, vos podés tener un conocimiento pleno y una unción especial, místico, y ustedes están perdiendo eso. ¿Y qué les dice Juan? Le dice que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. ¿Qué está diciendo? Acordate lo que creíste cuando yo te prediqué. Acordate lo que creíste cuando los discípulos te predicaron, los apóstoles te compartieron la palabra de Dios. Ese es el Evangelio. Y lo que escuchás de estas personas es nuevo, es falso. Es más, diría esto, todo lo nuevo, una forma de medirlo, todo lo que es nuevo en cuanto a doctrina de Dios es falso. Ahora, quiero decir esto, puede haber una forma, o sea, podés interpretar las verdades de la palabra de Dios y se puede dar de una manera nueva, fresco para nosotros, ¿no es cierto? Pero si es una doctrina nueva o si es algo que ellos están cambiando y dicen, bueno, esto es nuevo, esto no estaba siempre en la Biblia, te voy a compartir algo nuevo, es falso. ¿Por qué? Porque ya no tenemos necesidad de nada nuevo. Dios nos ha dado todo lo que Él quiere que sepamos. Si vos mirás las religiones hoy, las sectas, la mayor parte de las religiones son la Biblia y una interpretación de alguien nuevo en algún momento, ¿no es cierto? Y mira, religión tras religión tras religión es la Biblia, sí, eso es la Biblia, y esta persona que escribió, esta persona que tuvo una visión, esta persona que estaba en el campo y Dios le habló, esta persona que escribió algunas verdades para agregar a la Biblia, interpretaciones que ellos tenían en cuanto a la Biblia. Todas esas cosas son falsas. ¿Por qué sabemos que es falso? Porque no vienen de Dios. Y Juan les está diciendo, permanezcan en las cosas que escucharon desde el principio, en la verdad del Evangelio, la doctrina que le enseñaban los apóstoles, porque esa es la verdad. Y él dice, permanezcan en eso. Y después dice, si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Está diciendo, es lo único que necesitas. Y vos seguí en eso porque sos un creyente de verdad, porque creíste el Evangelio y viví para Dios en esa doctrina que tenés, que está encontrado en la palabra de Dios. No hay nada más allá. Hermanos, vos y yo no tenemos que buscar más allá de la palabra de Dios. Hoy en día, el otro día estaba escuchando una canción en la radio y hablaba de que quería conocer más de Dios, pero lo que pedía la canción es que Dios le dé una revelación especial de quién es Dios. Y lo único que necesitamos, ¿saben qué es? La Biblia. ¿Qué revelación especial necesitan si ya tienen todo lo que necesitamos saber de Dios? Está acá. No hay una revelación especial que necesitamos, porque lo tenemos. Y la mayoría de esas personas que cantan esas canciones y tienen esa filosofía, ni leen sus Biblias. Dicen, quiero una manifestación, una visión. Dios no está funcionando así hoy porque ya te dio su palabra. No es necesario. Ya lo tenés. Y Juan dice, acordate de eso que escuchaste desde el principio y basate en eso. Y viví en esas verdades que son las verdades de Dios. No escuches las otras cosas que ellos dicen que son nuevas, que están allí. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y el 23 dice, y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, eso era cuando éramos inconversos, el versículo 22 habla de que creímos, y el versículo 23 dice, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está diciendo ahí, creíste en esa verdad, seguí cimentado, seguí con tu fe en la verdad de la palabra de Dios. No necesitamos nada más. Es más, algo nuevo es muy posible que sea en contra de Dios. Necesitamos estar cimentados en la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, de la doctrina sana.
En Hebreos capítulo 3, versículo 14 dice, somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Ahora ahí no nos está diciendo vas a ser salvo a menos que dejes la doctrina. No, lo que está diciendo es vas a seguir con la doctrina correcta si verdaderamente sos salvo. Es una evidencia de que verdaderamente creíste. No vas a estar buscando cosas ficticias o mentiras o cosas donde te pueden engañar porque se siente bien. No, vas a estudiar la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios. Porque sos verdaderamente un creyente. Juan capítulo 8, versículo 31 dice, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Es una evidencia de que verdaderamente somos salvos. Versículo 27 dice, y ya terminamos, dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Miramos esto y realmente el versículo 27 es como que resume toda la idea. Dice, tienen la unción, el Espíritu Santo está dentro tuyo y no lo vas a perder. Si sos verdaderamente un creyente, tenés el Espíritu Santo y no hay nada que puedes hacer para perder al Espíritu Santo. Permanece en tu vida. Y es más, ya dice, no tenés necesidad de que otras personas te enseñen o que revelen cosas nuevas de Dios, porque el Espíritu Santo te ayuda a estudiar la palabra de Dios y a enseñarte las verdades de la palabra de Dios. Y Él nos enseñó y nos enseña que permanezcamos en Él, que permanezcamos en la doctrina correcta. No necesitamos cosas extras, no necesitamos revelación nueva, porque Dios no está revelando algo nuevo, ya nos dio todo lo que necesitamos. Lo que necesitamos es vos y yo estudiar la verdad de la palabra de Dios y conocer la doctrina de la palabra de Dios para que podamos permanecer en la doctrina correcta. Ahora, quizás estás acá y hablamos de los cristianos, y los anticristos. Quizás estás aquí y no has entendido el Evangelio. Y decís, bueno, sí, muy lindo eso, pero no sé si estoy completamente de acuerdo con todo eso. Realmente estás en el grupo de anticristos. ¿Por qué? Porque Jesús te está revelando el Evangelio y estás rechazando el Evangelio de Cristo. Y estás diciendo, bueno, me voy a oponer a eso o no voy a estar de acuerdo con eso. Y vamos a mirar eso en las próximas semanas. Entonces la pregunta que te hago acá y hoy puedes hacer, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Quizás sos un anticristo hoy. Date cuenta que quizás nosotros no sabemos eso. No es revelado a nosotros, pero Dios sabe quién es verdadero y quién no. Si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, hoy podés poner tu confianza en Cristo. Cristo es 100% hombre, 100% Dios y murió por los pecados del mundo, por tus pecados. Y porque era 100% Dios es 100% Dios y es 100% hombre, su sacrificio en la cruz fue suficiente para perdonar tus pecados. Entonces podés creer hoy que Él tomó tu lugar. Y nos dice la Biblia que si crees, serás salvo. Y podés pasar de ser alguien que se opone a Cristo a ser alguien que va a permanecer en la doctrina correcta en Cristo. Hermanos, si conoces a Cristo como tu Salvador, ¿qué debes hacer? Debes estudiar tu Biblia. Algunos de nosotros dependemos del pastor y el estudio que él tiene, ¿no es cierto? El único estudio profundo que recibimos de la palabra de Dios es los domingos y está bien que recibamos algo profundo de la palabra de Dios, pero a veces decimos, bueno, tengo toda una semana para el Señor, pero voy a recibir 1 hora de mensaje del pastor, ¿eso va a ser suficiente? No es suficiente. No es suficiente para crecer, no es suficiente para darte cuenta cuando hay doctrinas buenas y hay doctrinas falsas. Necesitas estudiar tu Biblia. Entonces la pregunta que te hago, ¿estudias tu Biblia para conocer a Dios? ¿Estudias tu Biblia para que alguien no te pueda engañar
con doctrina incorrecta? Es muy importante. Y una cosa más que agrego aquí, si bien el pastor, una de las cosas que hace el pastor es proteger a la iglesia de falsos maestros, de anticristos, no depende todo del pastor. Debe ser hermanos que están creciendo en la palabra de Dios y están estudiando la palabra de Dios, y cuando escuchan algo que es incorrecto, especialmente en nuestra iglesia, deben estar en oposición y deben tener el conocimiento de la palabra de Dios y crecer en ese conocimiento para decir, eso es incorrecto, eso no está bien, eso no es lo que enseña mi Biblia. Porque esos anticristos se oponen y engañan y quieren influenciar a personas lejos de Dios. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿estás estudiando tu Biblia para conocer a Dios y para no ser engañado? Y agrego esto y termino. No confíes ciegamente en que el pastor va a predicar la Biblia. ¿Está bien? No me miren, ahora lo voy a mirar, lo voy a mirar con una lupa al pastor. Anda a tu casa, estudia el pasaje de la palabra de Dios y fíjate si verdaderamente eso es lo que predicó el pastor. ¿Por qué es importante eso? Porque hablamos de esto, hay falsos maestros en la iglesia, en algunas iglesias, que están allí, que están quizás enseñando, que quizás son pastores. Y no debes nunca decir, pero mi pastor no es así. No, debes siempre estudiar la palabra de Dios para ver si es verdad lo que el pastor predicó. Eso debe pasar todas las semanas. Es más, te animo a agarrar la grabación y a sentarte con tu Biblia y a evaluar en la semana si es lo que dijo. Ahora, si vos decís, dijo algo medio raro, no vayas y digas, el pastor es un anticristo, sino andá y hablarle al pastor para ver por qué dijo eso. Y si su doctrina es incorrecta, entonces sí, es un anticristo. Y debes tomar los pasos necesarios para sacarlo. Y si no, decir, bueno, quizás se equivocó, a veces se equivocan también, ¿entienden eso? Pero no debemos decir, yo descanso que el pastor los va a alejar. No, mi responsabilidad delante de Dios es saber si él dijo la palabra de Dios o no. Y debo conocer la palabra de Dios y debo crecer en la palabra de Dios, especialmente para tener fuera esa oposición de los anticristos. Entonces te pregunto, ¿estás estudiando tu Biblia para conocer a Dios, para no ser engañado? Eso es lo que debemos estar haciendo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la verdad de tu palabra, Señor, y sabemos que el mundo se opone a ti. El sistema del mundo, Satanás, que está en control de ese sistema hoy, él está en constante oposición a ti. Y Señor, sabemos que desde que tú has venido y has muerto en la cruz por nuestros pecados y resucitaste el tercer día, desde ese momento que han habido anticristos tratando de sembrar duda, de explicar que realmente no eres hombre o no eras Dios y tratar de interpretar para poder engañar a personas. Y lo han hecho, hay muchas religiones que engañan a personas todos los días con doctrina falsa, incorrecta. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a realmente tomar en serio el hecho de que necesitamos conocer la Biblia, de conocer doctrina. No vamos a aprender todo de golpe, pero sí necesitamos seguir estudiando y creciendo y aprendiendo de la palabra de Dios para que podamos identificar falsas doctrinas cuando aparecen. Y Señor, que nuestro deseo, más allá de defender la verdad, es que podamos vivir de acuerdo a la verdad. Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra, a crecer en nuestro conocimiento y a aplicar la verdad de tu palabra en nuestras vidas. Y que el objetivo de nuestras vidas sea darte gloria a ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.